Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Me da mucho gusto saludarla, amiga y amigo, y hermana y hermano en Cristo, de este programa A través de la Biblia. Estamos muy contentos de compartir este espacio con ustedes, este compañerismo a través de esta emisora local que nos permite llegar hasta donde usted se encuentre en este momento. Vamos a iniciar nuestro recorrido de hoy en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, y revisaremos juntos, ¿qué le parece con Samuel Montoya?, los versículos comenzando en el 1 y avanzando hasta el verso número 13. Lucas 4, 1 al 13 será nuestro estudio bíblico de la jornada de hoy. Tenga su Biblia abierta y las notas y bosquejos que le hemos proporcionado. Y al final del programa de hoy, como siempre, vamos a dar nuestras direcciones, si gusta de tomar nota de ellas, para contactarnos por teléfono o por correo electrónico o vía postal. Tome nota de las direcciones y escríbanos, con gusto le hemos de contestar y enviaremos, si las pide, las notas y bosquejos del Evangelio de Lucas y también de otros libros de la Biblia. Nos escribió Virginia desde Costa Rica y nos dice: me da mucho gusto saludarlos, escucho el programa hace como 4 años, soy una mujer de 52 años, conozco al Señor hace 10 años y desde que comencé a escucharles he aprendido más de la Biblia de una manera increíble. Es una gran bendición de Dios que el Dr. McGee dejara estos estudios para nosotros. Escucharles me anima, y de cualquier estudio siempre hay un mensaje de aliento, de amor para todos los oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias por poder compartir este tiempo con ustedes. Saluda Virginia desde Costa Rica. Les invito para que ahora tengan en cuenta que sin oración tampoco avanzamos en nuestra vida cristiana. Por eso nos gusta orar antes del estudio de la Santa Palabra de Dios. Así que les invito para que me acompañen en este tiempo de oración. Pidamos a Dios su bendición. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, que nos permites ahora abrir tu Santa Palabra. Y pedimos que el Espíritu Santo nos guíe a tu verdad. Danos, oh Dios, claridad espiritual, entendimiento mental, para que luego podamos aplicar estas verdades que hemos de estudiar a nuestra vida personal y familiar. Te damos gracias, oh Dios, que nos permites tener libertad de estudiar tu santa palabra. Nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, el viaje que estamos llevando a cabo por el Evangelio según San Lucas. En nuestro programa anterior hicimos algunas observaciones generales con respecto al capítulo 4 de este Evangelio,
y al finalizar tocamos brevemente en los primeros 2 versículos de este capítulo. Así es que vamos a comenzar hoy leyendo una vez más los primeros 2 versículos de este capítulo 4, donde encontramos la tentación de Jesús. Leamos pues los versículos 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Tenemos aquí delante de nosotros el episodio que narra la tentación del Señor Jesús. Los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, todos mencionan esta tentación. Juan no presenta este incidente porque él presenta al Señor Jesús como el Hijo de Dios y pone el mayor énfasis sobre su deidad. Los evangelios sinópticos, en cambio, ponen el énfasis en la humanidad del Señor Jesús. Él fue tentado como hombre, pero como Dios no puede ser tentado. Es que aquí en el Evangelio de Lucas, Jesucristo es presentado como el Hijo del Hombre. En el versículo 38 del capítulo anterior, notamos que dice, Hijo de Enós, Hijo de Set, Hijo de Adán, Hijo de Dios. Esta es la genealogía de María que traza la línea de Cristo hasta Adán. Como hijo de Adán, Jesús establece su parentesco al comienzo mismo de la raza de la que todos somos miembros. Fue un ser humano que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin caer en pecado alguno. Hay una obscuridad espantosa en torno a la tentación de nuestro Señor que constituye un enigma aterrador. Debemos confesar que no lo podemos explicar, pero llegaremos al mismo borde y hasta el margen de su tentación, y esperamos que así podamos aprender algo. Es obvio que había fuerzas invisibles y ocultas de la maldad en su derredor, y que él estuvo rodeado de los poderes de las tinieblas y de la destrucción. Jesús luchó contra los problemas fundamentales del género humano, contra aquello que es mundano, y así ganó una victoria para toda la humanidad. Ganó la victoria para usted y para mí, amigo oyente. Hay algunas consideraciones preliminares que debemos tener en cuenta al considerar la tentación de nuestro Señor. Dice el verso 1 que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Como hombre, el Hijo de Dios necesitaba ser lleno del Espíritu para poder hacerle frente a la tentación. Y amigo oyente, yo no puedo hacerle frente a las tentaciones de este mundo. No les puedo hacer frente por mis propias fuerzas. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 21, nos dice, Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿No ha notado usted que esto es verdad en usted mismo? En Romanos 8, 3, Pablo continúa diciendo, Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La carne es débil y no la ley. Ahora el versículo 4 de este mismo capítulo 8 de Romanos dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por tanto, Pablo concluye en Gálatas capítulo 5 versículo 16, diciendo, Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, en Deuteronomio 8:2, Dios les dijo a los israelitas, Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En otras palabras, Dios estaba tentando a los israelitas, pero recordemos que Dios nunca tienta a nadie con la maldad. Notemos también que este versículo 1 del capítulo 4 de Lucas dice que antes que el Señor fuera tentado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Marcos dice que el Espíritu Santo le impulsó al desierto. En otras palabras, el Señor no buscó la tentación. Hay personas que se ufanan de poder acostarse en una tabla llena de clavos, y así son muchos los cristianos que parece que disfrutan de sus dificultades. La tentación del Señor no principió al fin de los 40 días.
El versículo 2 nos dice que fue después de la tentación que tuvo hambre. Notemos también que Satanás no dejó de tentar al Señor después de esta tentación en el desierto. En el huerto de Getsemaní, Satanás le atacó furiosamente de nuevo. El versículo 13 de este capítulo 4 de Lucas nos dice, «Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo». Note las últimas palabras, por un tiempo. Otra cosa que necesitamos comprender es que Satanás es una persona. Claro que entendemos que son muchos los que dicen que Satanás no es persona. Las Escrituras, sin embargo, establecen sin lugar a dudas que el diablo es una persona. Cuando tentó al Señor Jesús, por ejemplo, ¿apareció el diablo en forma física? ¿Llegó como espíritu o como ángel de luz? La Biblia nos dice que el Señor le habló cara a cara. Tenemos que darnos cuenta, amigo oyente, que Satanás es muy astuto. Unas veces se presenta como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y la próxima vez viene como ángel de luz para engañar aún a los escogidos, si le fuera posible. Así lo expresa el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8. Y Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Consideremos ahora lo que significa la tentación del Señor. Notemos primeramente que la palabra tentar puede tener dos significados diferentes. En primer lugar, tentar significa incitar o atraer a hacer maldad, o sea, seducir. Si una persona puede ser seducida a hacer maldad, quiere decir que ya hay algo en aquel individuo que le causa ceder al mal. No sería una tentación a menos que hubiese algo dentro de la persona que fuese capaz de caer. Y eso ciertamente no fue el caso en cuanto al Señor Jesucristo. Como leemos en Juan 14:30, Él pudo decir, «No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí». Yo no sé cuál será la situación suya, amigo oyente, pero cada vez que Satanás viene para tentarme, siempre encuentra algo en mí que él sabe muy bien que ya está predispuesto a caer en su red. Nuestro Señor, en cambio, era santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, como dice Hebreos 7:26. Bueno, notemos ahora una segunda acepción de esta palabra tentar. En la traducción conocida como la Biblia de Jerusalén, leemos en Génesis 22:1 que Dios tentó a Abraham, o sea que Dios probó a Abraham. Dios también probó a Israel por 40 años en el desierto. Volviendo ahora al caso de Jesucristo, surge aquí una pregunta. ¿Pudo haber caído el Señor Jesucristo? Escuche la respuesta. La respuesta es un enfático no. Cristo nunca pudo haber caído. Entonces, quizá usted se esté preguntando si esta era una tentación legítima. Amigo oyente, esta era una prueba. Todas las cosas nuevas se prueban. Por ejemplo, los neumáticos y los automóviles se prueban antes de ser vendidos al público. Siempre en la televisión los fabricantes nos enseñan el nuevo modelo de un automóvil y lo manejan como si fuera por el mismo purgatorio para demostrar la cantidad de castigo que aquel carro puede resistir. Todo es probado, y si algo se descompone en estas pruebas, sería bastante desconcertante para los fabricantes. El Señor Jesucristo, amigo oyente, no pudo haber caído. Entonces, ¿era esta una tentación legítima? Sí, lo fue. Y permítame ilustrar este hecho con una historia sencilla. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba lo siguiente. Decía él, cuando yo era muchacho en Texas, vivíamos cerca del río Brazos. En el verano no corría suficiente agua y por eso el río se secaba. En el invierno, sin embargo, había un caudal capaz de mantener a flote a un acorazado en el mismo río. Un año sufrimos una inundación y se llevó el puente del ferrocarril que cruzaba el río. Los obreros de la compañía del ferrocarril vinieron inmediatamente para construir un nuevo puente. Cuando se terminó su construcción, pusieron 2 locomotoras en el puente y comenzaron a hacer sonar los silbatos. Nunca habíamos oído sonar a la vez 2 silbatos de locomotora, y por eso todo el mundo corrió hasta el puente.
Un tipo valiente entre la multitud preguntó, ¿qué es lo que hacen? El ingeniero le contestó, estamos probando el puente. ¿Creen que se puede romper?, preguntó el joven. Claro que no se romperá, dijo el ingeniero con una expresión de desprecio. Entonces, si es que saben que no se romperá, ¿por qué pusieron esas dos locomotoras sobre el puente?, preguntó el joven. Simplemente, dijo el ingeniero, para probar que el puente no se romperá. Hasta aquí el comentario del Dr. Magee. El propósito de la tentación del Señor, amigo oyente, fue para mostrarnos que tenemos un Salvador que es santo, inocente, sin mancha, apartado de todo pecado, y poderoso para salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, como consta en la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 25 y 26. El Señor fue tentado en una manera que es imposible que nosotros seamos tentados. Cuando nosotros somos tentados, siempre hay algún punto donde estamos dispuestos a ceder. Cuando llegamos a ese punto, cedemos y entonces la presión se nos quita. Pero esta presión fue perenne sobre el Señor. Al analizar este pasaje, notamos que su tentación fue triple y que actuó en tres esferas de su vida: en la esfera física, en la esfera psicológica y en la esfera espiritual. El Señor fue tentado primero en la esfera física, como leemos en el versículo 3 del capítulo 4 de Lucas. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. El diablo no le pidió al Señor que cometiera algún crimen. El pan es el sostén de la vida y una verdadera necesidad. Más adelante veremos que el Señor le dio de comer a una multitud de 5,000 personas, y después a 4,000 personas en otra ocasión. Eva miró el árbol plantado en medio del huerto de Edén, y vio que su fruto era bueno para comer, y comió de él. Ahora, ¿qué fue lo que hizo ella que era malo? Un hombre necesita vivir, como usted bien sabe, y para poder vivir tiene que comer. Esa es la filosofía de muchos hoy en día. El clamor de la multitud y la melodía que cantan es, ¿qué comeremos y qué beberemos y con qué nos vestiremos? Para muchas personas, eso es todo lo que tiene significado en la vida. Los hombres están dispuestos a entregar su honestidad, a robar, jugar, vender drogas y licor y recurrir a casi cualquier estratagema para poder obtener algo para sus cuerpos. Las mujeres están dispuestas hasta a vender su virtud para obtener algún oropel que desean. Esta es por lo menos la baja opinión de Satanás en cuanto al género humano. Recordemos que en el caso de Job, en el Antiguo Testamento, Satanás le dijo al Señor en el capítulo 2 de Job, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero esto no es verdad, porque el Señor Jesucristo no cedió. En lugar de ceder, usó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para derrotar a Satanás. Leamos ahora el versículo 4 de este capítulo 4 de Lucas. Jesús, respondiendo, le dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, Satanás tentó al Señor en la esfera psicológica. Leamos los versículos 5 hasta el 8. Y le llevó al diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Esta tentación tenía que ver con los deseos de los ojos. Eva miró el fruto del árbol en medio del huerto de Edén, y vio que era agradable a los ojos. Satanás llevó a Cristo a un alto monte y le mostró todos los reinos del mundo y se los ofreció con una sola condición. Todo lo que necesitaba hacer el Señor era adorar a Satanás. El Señor había venido para demandar el mundo como su propio reino, pero si adoraba a Satanás, tendría que entregar su independencia por los reinos del mundo. Y entonces reconocería el señorío del diablo. Cristo estaba de camino al trono, pero iba por la vía de la cruz. Y aquí Satanás le estaba diciendo, vamos a evitar la cruz.
El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Luego, en la misma carta, capítulo 2, versículo 2, Pablo continúa diciendo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Es satánico, amigo oyente, tratar de erigir un reino en la tierra sin Jesucristo. Hay solo dos soberanos, el Señor Jesús y Satanás. Y si usted no está tomando en cuenta al Señor, será porque tiene a Satanás como su soberano. En esta tentación, el Señor Jesucristo reconoció la autoridad de Dios como única autoridad suprema. Ahora, en último lugar, el Señor fue tentado en la esfera espiritual. Leamos los versículos 9 hasta el 13 de este capítulo 4 de San Lucas. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Eva deseaba el fruto del árbol en medio del huerto, porque creía que podía hacerlo sabio a uno. Esto es en la esfera del espíritu y de la fe. Satanás quería que el Señor Jesús se echara del pináculo a fin de que cuando cayera sin daño en medio de la multitud, lo aclamaran como el Mesías de inmediato. Pero una vez más, el Señor no cedió a la tentación de Satanás. Es interesante notar que cuando Satanás citó el Salmo 91, versículos 11 y 12, citó equivocada la Escritura, así como citó equivocada la palabra de Dios a Eva en el huerto de Edén. Jesucristo, amigo oyente, fue tentado para demostrar que Él era sin pecado, impecable y poderoso para salvar. Probó que le había sido dado todo poder. Hay un hombre en la gloria hoy en día, amigo oyente, que nos comprende y que puede compadecerse de nosotros. Es maravilloso tener un Salvador como Él. El apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 2, versículos 1 y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amigo oyente, podemos depender del Señor Jesús en todas las circunstancias de la vida. Por eso le exhortamos a que abra las puertas de su corazón al Hijo de Dios en este mismo momento, porque sólo así podrá contar con un refugio seguro, con una ayuda apropiada para obtener la victoria sobre la tentación en todas las circunstancias de su vida. Venga Jesucristo en esta hora y recíbale como el Señor, como el soberano absoluto de su vida. Que el Dios omnipotente le ayude a dar este paso sin igual que sellará su destino eterno. Y bien, amigo oyente, nos detenemos aquí porque nuestro tiempo ha terminado. Pero volveremos en nuestro próximo programa en la continuación del estudio de este capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, y le invitamos que nos vuelva a sintonizar. Será Dios mediante hasta nuestro próximo programa. Es nuestra ferviente oración que el Señor colme su vida de las ricas bendiciones del cielo. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante para que podamos continuar
día tras día con estos estudios bíblicos por radio. Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.